Buenas tardes. Con el permiso del diputado presidente Marco Antonio Cruz Cruz, de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados que la integran, medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos que nos siguen en las diferentes plataformas digitales. No tengo una discapacidad, tengo una habilidad diferente. He querido iniciar mi participación en este día con esta frase de Robert Hansel, quien además de ser una persona con discapacidad, es un firme activista por la defensa de sus derechos. Porque considero que esta frase encierra lo que como sociedad debemos entender para realmente decir que somos un Estado incluyente, respetuoso, democrático y plural. En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existe un total de personas con discapacidad que tienen algún problema o condición mental de 7.168.000, del cual 2.9 millones reporta que caminar, subir o bajar, así como ver, aún usando lentes con casi 2.7 millones de personas, son las actividades con mayor dificultad para su realización y hablar o comunicarse en la actividad menos reportada, 945.000. Las personas que declaran algún problema o condición mental representan casi 1.6 millones. Las personas con discapacidad siguen encontrando obstáculos para insertarse en el mercado laboral y cuando lo logran, sus probabilidades de tener un empleo formal y buenos ingresos es muy baja. La Organización Internacional del Trabajo ha informado que en América Latina tiene 3 de cada 4 personas con discapacidad, las cuales aún se encuentran desempleadas. Al ver esto, debemos ver que este hecho no solo se ubica como un tema de índole laboral, sino también como un tema de exclusión, desigualdad, discriminación y violencia simbólica. Esto implica el incumplimiento de leyes y convenios internacionales y nacionales que durante décadas ha promovido que se reconozca el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Entre los que encontramos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 27 establece el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. El convenio 159 de la Organización Mundial del Trabajo, agregando que en su obligación del Estado es impulsar las medidas y políticas para lograr que toda persona con discapacidad obtenga y conserve un trabajo para asegurar su integración a la vida útil. Nuestra Carta Magna, en su artículo 5 y 123, y la Ley Federal del Trabajo, establecen en el derecho que tienen todas las personas al trabajo digno y socialmente útil, así como el factor de no tener discriminación por discapacidad. Con este fundamento, el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2021-2024 tiene el objetivo de crear oportunidades para las personas con discapacidad para que tengan acceso a empleos dignos y de calidad, en los que puedan permanecer y desarrollarse, o bien generar las capacidades adecuadas para migrar a otros empleos o ocupaciones que les brinden satisfacción personal y laboral. Sin embargo, los resultados todavía no son los que las personas con discapacidad requieren y hay evidencia que en otros países se puede ir generando los mecanismos tributarios, laborales y sociales para lograrlo. Es importante mencionar que garantizar el derecho al trabajo digno a las personas con discapacidad no es algo imposible y muchos países han dado ejemplo de ello. Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela, España, Alemania, Austria y Francia cuentan con las cuotas en su plantilla laboral de las instituciones públicas y en algunos casos hasta en las privadas para ser cubiertas por las personas con discapacidad que van desde el 2 hasta el 7%. En México no existe la obligatoriedad legal alguna en torno a la inclusión laboral, aunque hay estados en donde se ha establecido el concepto de inclusión laboral en las dependencias de la administración pública para que un porcentaje
determinado de plazas de creación reciente y de vacantes sea para integrar a esta población. Reconociendo lo anterior, en el Congreso Federal, en octubre del 2021, se impulsó una iniciativa adicional que adiciona a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar la inclusión laboral a las personas con discapacidad. En este mismo marco, el 23 de febrero del 2022, el Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo que incorpora una serie de medidas para fomentar el acceso al trabajo de personas con discapacidad, estableciendo una lista de obligaciones para todas las empresas. Una de ellas es que al menos el 5% de los puestos en una empresa con más de 20 trabajadores deberá ser ocupada por personas con discapacidad. Esta sería una nueva obligación para los empleadores en México, luego de la aprobación en el Senado, la adición a la Ley Federal del Trabajo de un capítulo especial para atender a este sector de la población. La minuta pasó a la Cámara de Diputados, quien tiene la facultad constitucional de materializar estos cambios legales que regularán temas de contratación, capacitación, formación y profesionalización de la fuerza laboral con alguna discapacidad, además de los principios que deben observarse en las relaciones laborales de estas personas trabajadoras. Estas modificaciones y adiciones buscan lograr el fortalecimiento de la inclusión laboral y el impulso de la empleabilidad para las personas con discapacidad. No obstante, después de su aprobación en el Senado, fue remitida a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo pertinente para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, en este momento que el proceso legislativo aún no concluye. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía lo siguiente. La honorable 61ª legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente acuerdo. Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus facultades agilice y culmine con el proceso parlamentario de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales para que las personas empleadoras garanticen por lo menos el 5% total del personal sean con discapacidad. Transitorios. Primero, públicase el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México. Segundo, comuníquese a las autoridades correspondientes. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial de Gaceta de Gobierno del Estado de México, dado en el Palacio del Poder Legislativo en Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 9 días del mes de enero del año 2023. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.